Hermanos, familia y amigos, muy buenas noches tengan todos. Es para mí un placer enseñar nuevamente ejemplos de obediencia al Evangelio en esta noche, esperando en Dios que nada pueda interferir y poder deleitarnos en esta enseñanza, donde vamos a ver hoy la obediencia al Dios no conocido. Vamos a ver a qué se refiere este tema, pero primeramente quiero que me acompañen a una oración. Oremos. Padre Santo, bueno y bendito, alabado y glorificado sea siempre su nombre. Gracias, oh Padre, porque permites que estudiemos tu palabra. Gracias por el libro de los Hechos. Gracias por el gran trabajo que hizo Lucas. Gracias por todo lo que nosotros podemos tener hoy, que nos sirve para el crecimiento y el conocimiento de tu verdad. Padre, bendícenos y a todas las personas que pueden también ver este tema y estudiarlo junto con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, para estos momentos quiero hablarles acerca de este gran tema. Sin embargo, quiero llevarlos a cada uno de ustedes a un ejemplo, o si quizás en el diario vivir les ha pasado algo similar que a mí. Como por ejemplo, en el diario vivir, en el diario caminar, conocemos a personas que tienen grande conocimiento. Como por ejemplo a personas que les encanta la filosofía, que todo lo andan estudiando, pero no al Dios de la Biblia. ¿Cuántas veces encontramos a personas así? ¿Cuántas veces vemos a personas que les gusta conocer diferentes tipos de religiones? Les encanta averiguar de ello, menos al Dios de la Biblia. ¿Cuántas veces conocemos a personas que tienen un gran conocimiento en cuanto a estatuas, en cuanto a yesos, pero no al Dios de la Biblia? Y hoy quiero hablarles de un gran ejemplo de ello, a un hombre que pasó por una situación de estas, a un hombre que después de un gran camino, de grandes viajes, llegó a un lugar y tenía que enfrentarse, tenía que hablarles a personas que tenían todo tipo de corrientes filosóficas. Allá en Atenas, en este lugar, que es donde vamos a ver el día de hoy, en esta noche, vamos a ver que allá en Hechos capítulo 17, en el versículo 22 en adelante, los atenienses eran personas que se dedicaban todo el tiempo a la filosofía, se dedicaban a averiguarlo todo. Y el apóstol Pablo le va a hablar a estas personas, donde habían aquí personas que eran epícuros, que estas personas tenían aquella creencia que debían de comer y vivir. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. El placer de la vida. Habían también ahí en este lugar personas como estoicos, personas que para todo tenían que estar bien. Tenían la posición que en cualquier momento debían de sentirse bien con lo que tenían. Grandes enseñanzas que se daban ahí. Y estas personas le prestaban atención a todas las enseñanzas nuevas que llegaban a este lugar. Y el apóstol Pablo va a dirigirse a este lugar después de pasar en este segundo viaje misionero, después de haber obedecido el evangelio aquí en el viaje misionero, después de estar en Filipos, después de estar en Tesalónica y Berea. Ahora llega a este lugar. El apóstol Pablo aquí va a predicarles a estas personas. El apóstol Pablo no se podía detener. El apóstol Pablo predicaba tanto en ríos, tanto en las sinagogas, ahí convenciendo a aquellas personas con base a la escritura. Pero ahora se va a enfrentar con personas con grandes filosofías, con creencias, pero creencias huecas. Y aquí estas personas, al escucharlo,
al apóstol Pablo? ¿Quién es aquel palabrero? ¿Quién es aquella persona que está diciendo esto? Al apóstol Pablo le invitan a subir al areópago para mostrarles a ellos lo que él creía. ¿Cuál es esa nueva enseñanza que usted trae, apóstol Pablo? Y aquí en este capítulo nosotros vamos a encontrar la elocuencia, vamos a encontrar la negatividad de algunas personas y vamos a encontrar el optimismo de otras. Y es aquí donde quiero que cada uno de nosotros veamos lo que el apóstol Pablo les va a enseñar a ellos en cuanto al Dios no conocido. Aquí nos va a mostrar a nosotros el Dios no conocido y su descripción, número 1. Número 2, el Dios no conocido y su creación. Y número 3, el Dios no conocido y su declaración. Es aquí que quiero que me acompañen a la palabra de Dios y podamos ver estos textos. Vayamos a Hechos capítulo 17 y leamos el versículo 22 y 23. Leo para ustedes de la Biblia textual. Dice así de la siguiente manera este texto. Pablo entonces, puesto de pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todas las cosas observo que son muy religiosos, les dice a aquellas personas, porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito: el Dios no conocido. El que adoráis pues a pesar de no conocerle, a este os anuncio. Déjenme decirles aquí lo siguiente en este momento. Aquí nosotros vamos a encontrar al apóstol Pablo donde va a mostrar la descripción. El apóstol Pablo aquí llega y él es detallista. El apóstol Pablo por dentro tenía esas ganas de predicar, estaba enardecido su espíritu por ver este lugar tan pagano. Y aquí el apóstol Pablo tenía todo el deseo de predicar el evangelio. Pero aquí el apóstol Pablo es detallista. Ve cada uno de los altares que estaban en aquel lugar. Y podía ver en cada uno de ellos donde tenían una inscripción. Pero también tenían una estatua, un yeso. Pero había uno ahí que solo tenía una inscripción y no había nada encima. El apóstol Pablo aquí observa cada una de las cosas y con gran elocuencia llega el apóstol Pablo y les dice: vean esa inscripción, ese altar al que ustedes adoran, pero no conocen, no saben quién es. Ese Dios no conocido es el que en estos momentos vengo a hablarles. Este es el Dios no conocido el cual quiero enseñarles a ustedes. Es esta descripción, es esto lo que el apóstol Pablo les quiere enseñar a estas personas. Aquí nosotros vemos al apóstol Pablo que no se deja nada a un lado. Él ve que estas personas tenían todos estos lugares para adorar. Ve que estas personas tenían esos altares, pero había algo que ellos no conocían. Aquí había algo que ellos no sabían. Y el apóstol Pablo va a aprovechar eso para mostrarles al Dios de la Biblia, al Dios que todo cristiano, al Dios verdadero, al Dios que es presentado en la palabra de Dios. A ese Dios es el que el apóstol Pablo les va a presentar en estos momentos. Pero aparte de mostrar esto, aparte de decirles que voy a hablar de esto, les va a dar descripciones con base a esta inscripción. Y es la siguiente. Si nosotros vemos aquí el texto y vemos los siguientes versículos, vemos que dicen así los versículos 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas.
Aquí nosotros vemos un detalle muy interesante que el apóstol Pablo les está presentando a estas personas. El Dios no conocido no está como aquellas cosas que ustedes tenían acá. No está como aquellas estatuas, aquellos yesos idolátricos. El Dios no conocido no puede morar, no habita en ninguna de las cosas que el ser humano hace. Dios no puede morar en esto. Aquí el apóstol Pablo está mostrando los detalles de Dios. Este Dios no mora en yesos. No necesita que alguien le haga un templo para que Él more. Él no mora ahí. Él no mora en estas cosas. Imagínense esto que el apóstol Pablo les está diciendo a estas personas. Imagínense a estas personas escuchando este mensaje y prestando atención. ¿En serio? Ese Dios no conocido que nosotros no sabemos quién es, no mora en nada de esto. ¿Dónde mora? Imagínense en cada pregunta de estas personas en su mente. El apóstol Pablo les está diciendo a estas personas: no mora en yesos, no mora en nada que el ser humano puede hacer. Pero también el texto nos dice que no ocupa que le hagan estas cosas, porque aquí también les muestra a estas personas que Dios no depende de hombres, no depende de nada para ser Dios. Y es aquí donde hay un gran contraste, porque cuando nosotros vamos a toda la historia y vemos todas las esculturas que las personas hacen, pues bueno, aquellos dioses llegan y se les hacen unas esculturas, necesitan limpiarlas, necesitan ponerlas en un lugar, necesitan transportarlas. En muchos lugares necesitaban traerle ritos y comer carne sacrificada a esos ídolos. En otros lugares llegaban y prostituían a mujeres para que esto fuese como adoración. Pero Dios no necesita estas cosas. Y aquí hace un contraste. Esto es algo fuerte que el apóstol Pablo le está diciendo. El Dios no conocido no es igual a ninguno de estos que están en este lugar, a estos dioses falsos. Obviamente no es igual a nada de esto. Aquí el apóstol Pablo está con un gran mensaje. El Dios no conocido no es igual a nada de lo que estas personas veían en estos momentos. Es aquí donde también nos da un detalle, la descripción del Dios no conocido. No necesitaba de nadie. Y es bueno que nosotros comprendamos estas palabras. ¿Por qué razón? Porque el Dios no conocido, el Dios que nosotros como cristianos le conocemos y podemos verlo en la palabra de Dios, es un Dios de gloria. Pero Dios no necesita que nosotros le demos más gloria. Él no necesita eso para que Él tenga gloria. Nosotros necesitamos darle la gloria a Él por lo que Él es. Y estas personas debían conocer a este Dios. Debían de conocerle como Él era y ver estas descripciones y adorarle correctamente. Y el apóstol Pablo no se detiene. Aquí él va con todo para que estas personas puedan abrir los ojos, para que puedan entender, para que puedan razonar. Es aquí donde nosotros vamos de ver el Dios no conocido y su descripción a ver el Dios no conocido y su creación. Quiero que me acompañen aquí en los versículos siguientes, que son del 26 en adelante, que dice así: y de uno hizo todo linaje de hombres para que habiten sobre toda la tierra, habiendo determinado periodos de tiempo, señalados y los límites de su habitación, leo la Biblia textual, para que busquen a Dios por si tal vez, palpando, se topen con Él y lo hallen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos también.
Aquí quiero que nosotros veamos en estos puntos lo siguiente. Aquí nos va a mostrar la excelencia de Dios. Aquí cuando vemos su creación, cuando dice en una, hizo todo, en una solo. Aquí nosotros podemos ver que el apóstol Pablo les está diciendo, él aquí no está haciendo una bolita de barro y lo está poniendo aquí arriba. No, este Dios no necesitó experimentar. Este Dios no conocido que ustedes tienen ahí en aquella inscripción, o donde tienen la inscripción, perdón, él no necesita experimentar. Es un Dios que todo aquello que lo hizo, todo lo ha hecho con excelencia. Todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho con un propósito. El apóstol Pablo aquí no se detiene para decirle a estas personas, ¿quién es este Dios? Lo que Él hizo, lo hizo con un propósito. Este Dios a quien el apóstol Pablo les está predicando a estas personas, no necesita consejo. ¿Cuántas personas ahí necesitaron escuchar más de una cosa para hacer todas esas estatuas? Pero Dios no necesitó que alguien le dijera al oído, haga de esta manera la tierra. ¿Por qué no la hiciste cuadrada, Dios? A Dios no necesitó esto de nadie, porque Dios es perfecto, Dios es todopoderoso y Él hizo las cosas excelente. Y es aquí donde les está diciendo todas estas palabras. Imagínense todos escuchando al apóstol Pablo así, poniéndole atención a cada una de las palabras. En el versículo 26 vemos que nos empieza a hablar de algunas limitaciones, porque aquí nos empieza a hablar de la creación. Aquí nos empieza a hablar de los habitantes. Dice que aquellos que Él hizo a cada uno de los seres humanos, ellos están limitados. Aquí habitan en la tierra. Es en la tierra donde habitan todas las naciones. Escúchese bien, todas las naciones. Aquí nos da algo importante. Imagínense, hay más de uno como hoy que creen que hay vida en Marte. Aquí se está dando algo muy importante. Todas las naciones habitan en la tierra. La tierra, eso que ustedes ven, eso es creado por Dios. Y no solo esto, los límites en cuanto al tiempo, ese tiempo que usted y yo tenemos de un año, de 365 días, ese tiempo de 24 horas, ese tiempo es el que Dios creó para nosotros. Ese tiempo es el que Dios nos ha dado y bajo esos límites son los que nosotros vivimos. Escúchese en aquellos epícuros, escúchese en estoicos lo que estoy diciendo. Imagínese el apóstol Pablo. Dios, este Dios no conocido, es el que ha dado el tiempo en el que usted y yo vivimos. ¿Conoce usted el fin? ¿Conoce usted el inicio? Este Dios es el que ha hecho todo. Y aquí el apóstol Pablo está con estas palabras. Imaginémonos qué hermoso es ver esto. También aquí vemos en el texto, versículo 24, usted se puede devolver un poco, donde dice que Él nos dio vida y aliento. Nosotros debemos comprender algo con estas palabras. Dios es el que nos da la vida a nosotros. Nosotros venimos de Él. Somos creados por Él. Para aquellos que creen que venimos del mono, no es así. Dios sopló aliento de vida y nos dio vida a nosotros. Dios permitió que aquella sangre que corre en nuestras venas transite. La vida está en la sangre. Dios nos dio todo esto a nosotros. Escúchese en aquellas personas. Es Él el que nos ha dado la vida. Él es el que nos ha dado todo. Imagínense en qué palabras más fuertes está escuchando aquí todas estas personas en el Areópago, en Atenas. Aquí la creación es con un propósito. Vean el versículo 27. Todo esto es para que le busquemos y para que le hallemos. Aquí nosotros debemos entender algo. Dios todo lo que ha hecho es con un propósito. Nosotros cada vez que vemos las cosas que hay a nuestro alrededor, cuando nosotros vemos el planeta Tierra, ¿cómo es que se sostiene? Cuando nosotros podemos ver la luna en la noche, cuando vemos el sol en el día,
¿Cómo puede eso estar ahí? Todo esto nos muestra a nosotros la existencia de un creador. Aquí vemos la causa y efecto. Aquí vemos ese gran principio de causalidad. Y con base a todas estas cosas que nosotros podemos ver, podemos notar la existencia de un creador, y todas estas personas debían entender esto. Ahora, no solo por esto, cuando aquí Él nos ha dado vida y nos ha dado aliento, nosotros debemos entender que Él sopló aliento de vida, nos dio de su espíritu. Nosotros somos seres que intrínsecamente buscamos siempre adorar a alguien superior. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí el apóstol Pablo les está dando un detalle muy importante a estas personas, porque todas las personas sí buscan adorar a algo superior, pero la conciencia necesita estar bien ilustrada de la palabra de Dios para saber a quién adoramos y hacerlo de la forma correcta. Aquí estas personas necesitaban saber esto, y es por eso que el apóstol Pablo les está predicando al Dios no conocido. Ese Dios no conocido, ese Dios que ustedes no conocen, ese Dios ha hecho todas las cosas con el fin de que le busquemos a Él, y todo para que le hallemos, porque Él no está lejos, porque lo podemos ver en las cosas que están a nuestro alrededor, porque internamente nosotros sabemos que hay alguien superior a nosotros, y porque a través de la palabra de Dios encontramos todos los detalles que Él ha dejado y que permite que usted y yo le conozcamos. Aparte de esto, nosotros podemos encontrar aquí en este texto, en este punto, en cuanto a su creación, la creación siendo su linaje. Como vemos aquí que el apóstol Pablo les está citando a un poeta que aquellas personas conocían, como dice uno de sus profetas: linaje suyo somos. Nosotros venimos de Él porque nosotros somos creación suya. Somos de parte de Él. Imagínense estas palabras, escúchense, atenienses. El Dios no conocido, donde está esta inscripción: somos linaje de este Dios, no de ninguno de estos paganos que estaban aquí, estas estatuas esculpidas de yeso. ¿Qué palabra les está diciendo el apóstol Pablo? Estas personas tan filosóficas, estudiadas, estaban ahí perplejos, me imagino yo, escuchando este gran mensaje del apóstol Pablo. Y es aquí donde nosotros vamos, aparte de ver el Dios no conocido y su descripción, el Dios no conocido y su creación, ahora veamos el Dios no conocido y su declaración. Y es aquí donde el apóstol Pablo quiere llegar y darles a entender a todas estas personas. Es aquí donde el apóstol Pablo quiere llegar y que ellos comprendan quién es Dios. Veamos aquí en el capítulo 17 del libro de Hechos, en el versículo 30. Pues bien, Dios, pasando por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto fijó un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia por medio del varón que designó, presentando garantía a todos al resucitarle de entre los muertos. Aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. Aquí nosotros vamos a ver en este momento la declaración que el apóstol Pablo les está dando a estas personas. Comprendan, ya los tiempos de la ignorancia, ya de ser tontos y de estar estudiando cosas huecas, cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entiendan, ese Dios no conocido, Él ya ha fijado un tiempo. Ya es tiempo de que ustedes no anden en caminos incorrectos. Comprendan, aquí el apóstol Pablo les está diciendo: ya Dios, por todas estas razones, ha pasado el tiempo de ser ignorantes. Ya Dios ha fijado un día. Ya es ese tiempo en que nosotros debemos tomar en cuenta. Hoy en día también, ya Dios desea que nosotros tomemos una buena decisión. ¿Y cuál es? Aquí nosotros vemos que esta declaración es a todos los hombres, es sin excepción. Aquí la palabra
a todos los hombres, indica a la humanidad, hombres y mujeres. Ha declarado a todos los hombres, nadie queda por fuera, está diciendo el apóstol Pablo, en todo lugar, aquí en Costa Rica, en Nicaragua, en México, en Chile, Honduras, todos los países que hay, todo el planeta Tierra, todas las personas, esta declaración es hecha para que todos se arrepientan. Y aquí es que cambien, aquí es después de conocer el Evangelio, después de oírle, confesarle, creer en Jesucristo, arrepentirse, cambiar y bautizarse para el perdón de pecados, vivir conforme a su voluntad. Aquí el apóstol Pablo desea que estas personas comprendan esto. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? La declaración que es hecha a todas las personas es con un propósito, es porque va a haber un juicio. Y ese juicio nosotros debemos entender aquí. Aquí este juicio que el apóstol Pablo está hablando es un juicio con todo conocimiento. Es un juicio con toda veracidad. Es ese juicio donde todos vamos a darle cuentas a Dios, sea bueno o sea malo. Es en este juicio donde nosotros debemos comprender que debemos obedecer el Evangelio, porque estando en Cristo, que es nuestro justificador, nuestro abogado para con Dios, obedeciéndole el Evangelio, nosotros vamos a estar bien. El apóstol Pablo deseaba que estas personas lo hicieran. El apóstol Pablo deseaba que estas personas creyeran. Y aquí les dice a estas personas, el juicio por medio de Jesús, quien le resucitó de entre los muertos. Es a través de Él, es a través de su palabra, a través del Evangelio, que nosotros vamos a ser juzgados. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces se da este mensaje y hay personas que lo reciben, otras tienen esta actitud. Veamos aquí este texto. Dice aquí, pero cuando oyeron resurrección de muertos, versículo 32, unos se burlaban y otros dijeron, ya te oiremos en otro momento acerca de esto. Aquí nosotros vemos que hay personas que no desean obedecer el Evangelio. Aquí nosotros vemos que hay personas que no les interesa saber el sacrificio de Jesús. Aquí nosotros vemos que hay personas que no les interesa absolutamente saber del Dios y sus descripciones, del Dios y su creación, de aquel Dios que a través de su Hijo vino aquí como sacrificio para que tengamos la salvación. Hay personas que se burlan, hay personas que no les interesa como ellos se burlaban porque no creían en la resurrección de los muertos. Hay personas que se burlan de la palabra de Dios. No les interesa la salvación. No les interesa la vida eterna. Hay personas que actúan así. Pero hay personas que toman una buena decisión. Hay personas que sí razonan. Y veamos aquí el texto. Veas el versículo 34. No obstante, algunos varones creyeron y se unieron a él, entre ellos Dionisio el Areopagita, aquel hombre que subía a las personas ahí en el Areópago, y una mujer de nombre Damaris, y otros con ellos. Es aquí donde nosotros debemos ver algo. Algunas de las personas realmente desean conocer a Dios. Algunas personas sí desean obedecer al Evangelio como tal. Ahí creyeron, es que realmente tomaron toda esta enseñanza y pusieron a Jesús por todas las cosas, por encima de todo. Hay personas que sí tienen ese deseo. Hay personas que sí desean obedecer y vivir por la eternidad. Personas que quieren conocer a Dios cara a cara, tal y como Él es. Así como estos varones, así como Dionisio y Damaris. Y es aquí donde hay una pregunta que nos debemos hacer todos nosotros y aquella persona que no ha obedecido el Evangelio. ¿Conoce al Dios de la Biblia? ¿Está usted adorándole al Dios de la Biblia? ¿Está adorando conforme a la palabra de Dios?
Aquellas personas tenían una inscripción del Dios no conocido y estaban adorando sin saber quién era, sin conocerle y cómo se le adoraba. ¿Cómo lo hace usted? Y aquí esta enseñanza nos deja algo muy importante. El Dios no conocido, el apóstol Pablo aquí desea que se conozca, así como Dios desea que le conozcamos. Que conozcamos su descripción, que conozcamos su creación y que conozcamos su declaración. Dios desea que todos se arrepientan. Dios desea que todos obedezcan el Evangelio. ¡Qué hermoso es esto! Dios desea que nosotros hagamos su voluntad, que le sigamos y que hagamos lo correcto siempre. Es una decisión que uno toma, o decide ser como estas personas que se burlaban. Otro día te escuchamos. O somos como un Dionisio y una Damaris. ¿Qué decide usted? Este es el mensaje en esta noche, esperando que haya sido entendido por todos, esperando que sea valorado y que en algún momento puedan razonar y puedan andar conforme al Dios de la Biblia, recordando siempre que la Iglesia de Cristo y aquí su servidor está para servir a cualquier persona que desee obedecer el Evangelio, que desee estudiar más a fondo este tema, así como el apóstol Pablo llegó a ese lugar, así que llegó con ese deseo, donde su espíritu estaba enardecido porque él deseaba ir predicar y ver todas las diferencias. Él quería ir predicarles al Dios de la Biblia, así como tengo yo este deseo de hacerlo. Este es el mensaje en esta noche. Vamos a hacer una oración y con esto culminamos. Oremos. Padre Santo, Dios bendito, alabado y glorificado sea siempre su nombre. Gracias porque en esta noche has permitido que compartamos esta enseñanza y que nada ha estorbado. Gracias, oh Padre, y esperamos que hayan personas que deseen abrir su mente y razonar y que quieran conocerle a usted, que quieran dejar toda práctica que no compete a su adoración, que comprendan que tú no moras en ningún templo hecho por manos, sino que usted es un ser que no necesita de nosotros, somos nosotros que necesitamos de usted. Y nos has creado con un propósito, y todo lo que has hecho, lo has hecho con un propósito. Padre, gracias porque podemos razonar con base a la Biblia, y porque la palabra de Dios nos comparte quién es usted y qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Padre bendito, gracias por estos medios, gracias por todo, y hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches.